si sale grabado y yo estoy hablando de estas cosas, no tengo ningún problema, ¿listo? La idea, por favor, es que ustedes salgan muy bien formados, ¿correcto? Salgan muy bien formados. Eh, de repente va a tener más sentido lo que les estoy mencionando cuando ustedes empiecen su verdadero trabajo. Y el verdadero trabajo es cuando empiecen eh, cuando están en sexto año, ¿listo? Y hacen su internado, ¿correcto? Allí empieza su verdadero trabajo como médicos. Cuando son internos, ya son médicos, están con 2 dedos que les falta para llegar a ser médicos, ¿listo? Y allí nadie los va a esperar y les va a tomar un examen bonito, como ustedes quieran, eh, como están acostumbrados a que se les tome, ¿no? Allí el doctor dirá, o verá la forma mejor que tenga por evaluarlos, y si no rinden, ¿sabes qué? Corre, prepárate y vienes en 2, 3 días. Mientras tanto, no vas a aprender aquí nada. Y tienes que irte a leer, ¿listo? Esa es la idea, ¿correcto? Esa es la idea, de que ustedes se formen para afrontar todos los problemas que puedan encontrar cuando terminen sus 6 años. Lo más fácil es la universidad, es lo más sencillo, ¿listo? Cuando salgan de la universidad, ahí viene lo complicado. Primero porque van a competir no con uno, van a competir con miles a nivel nacional, ¿sí? Segundo porque el trabajo no está a la esquina, nadie sale y te dicen, por favor, ¿puedes venir a trabajar conmigo? No, nadie te llama, ¿no? Entonces, allí va a salir los problemas. Si ustedes se acostumbraron a hacer robots durante todos sus años de aprendizaje, cuando salgan y atiendan a su paciente, el robot no va a funcionar. ¿Listo? Si ustedes solo se han educado para medir la temperatura, el paciente no va a necesitar que le midan solamente la temperatura, va a necesitar otras cosas. Y si nos ceñimos solo a eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si es que ha sido un problema del examen, no les gustó las preguntas o se desenfocaron en las preguntas, está muy bien, es válido, ¿no? Cualquier persona se desenfoca cuando no ve ese tipo de preguntas. Pero si nos ponemos a pensar, chicos, un poquito, vamos a ver que las preguntas eran de opción múltiple, había que escoger las adecuadas y hacerlas encajar en la frase que nos pedían, ¿no? Y ustedes han visto, todas eran correctas, todas eran incorrectas, ¿no? Las 3 preguntas, 2 eran eh, no correctas y una era todas son correctas. Había que leer simplemente y el que había estudiado lo hacía, ¿no? Así es que espero que no vuelva a suceder esto, ¿no? Y si sucede es porque yo no los atendí, yo no los quise ayudar, ¿listo? Pero no creo que vaya a pasar si es que yo ni siquiera estoy enterado de algún problema que hayan tenido ustedes. ¿Listo? Lo digo con el mejor de los ánimos. No tengan miedo, por favor, de lo que les estoy mencionando. Estoy conversando con ustedes, así como conversa un amigo, ¿sí? Así trato de ser con todos mis alumnos. Entonces, es solamente para que reflexionemos, ¿sí? Yo también he hecho, como se dice, mi mea culpa, ¿no? En donde indico que, bueno, de repente no he coordinado bien con la doctora Manrique, y lo voy a solucionar. Y espero también que ustedes, si es que por allí en este grupo hubo estos comentarios, bueno, que los veamos y podamos cambiar ese sentido. ¿Listo? Para terminar, si yo no hubiera atendido los reclamos o las peticiones, yo no hubiera hecho valer muchas respuestas que no tenían por qué escribirse en el examen porque habían unas indicaciones de por medio antes. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eh, si yo hubiera sido el malo de la película, les hubiera dicho, no, no me importa, como está, tiene que ser y punto. ¿Listo? Entonces, pongámonos a pensar un poquito, por favor. ¿Ya? Y finalmente no lo digo porque tenga el miedo de que pueda pasar algo con mi trabajo, ¿no? Porque yo estoy no realizado al 100%, pero gracias a Dios no me falta trabajo, ¿no? Entonces, no es que tenga miedo y voy a perder mi trabajo por esto, no, no va por allí lo que les estoy mencionando, ¿listo? Va simplemente por hacerlos a ustedes mejores personas, mejores estudiantes, ¿listo? Al final no es para mí lo que les estoy pidiendo, ¿no? Porque como yo les dije al otro grupo, yo ya soy profesional, tengo mi maestría, estoy terminando mi doctorado,
tengo publicaciones de trabajos, tengo más de un trabajo, eh, tengo algunas comodidades, no son todas, pero tengo algo. Lo único que me falta, como les dije a sus compañeros, es poderme casar, que no sé si casándome encuentre la felicidad plena o quedándome soltero también la encuentre, no lo sé, eso solo Dios lo sabe. Entonces, por ahora tengo, gracias a Dios, casi todo, ¿no? Tengo mi familia, no me falta nada, entonces yo ya he avanzado un poco más que ustedes, entonces les trato de transmitir para que ustedes puedan seguir adelante. ¿Listo? Nada más. Bien, ahora sí, Sara, por favor, y si es que hay alguna otra persona que desea hablar, encantado, para empezar la práctica. Doctor, sin querer quitarle más tiempo, No, quisiera tanto de mi parte como la parte de mis compañeros pedirle una muy sincera disculpa. Yo de verdad espero que dentro de los aquí presentes no se encuentre ninguna persona que haya puesto algo en ese documento, porque fue un documento, no sé si usted sabe de eso. no, 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 no Y de se trata. verdad lamentamos mucho el inconveniente que le hemos hecho pasar. Nosotros no teníamos idea de cómo usted iba a proceder con nuestros reclamos ni con las calificaciones. No sabíamos que usted nos iba a llamar uno por uno a preguntarnos cómo nos había ido en el examen y si teníamos algún reclamo. Yo creo que el problema fue un documento que mandaron para que pongan algún inconveniente que hayan tenido con los exámenes o con los docentes y lo enviaron el día 14 de noviembre y usted nos arregló nuestras calificaciones y nuestras dudas días después. Entonces, no es por disculpar a mis compañeros, hicieron muy mal en escribir. Yo no sé, no entré al Drive, pero hicieron muy mal en poner cosas que obviamente se podían solucionar y se podían conversar y yo creo que en ese momento estaban molestos porque no les había ido bien en los exámenes, no se les había resuelto muchas dudas y si es que en esta clase hay alguien que ha escrito eso y quizá fue por mi culpa, por no haber accedido a sus preguntas de la manera adecuada, lo lamento mucho. Usted es un muy buen doctor, muy comprensivo con nosotros y entiendo perfectamente si es que está incómodo y está molesto con nosotros. Le ruego nos disculpe. Ok, Sara, no hay problema. Gracias más bien por indicar esto. Ojo, no estoy molesto, como les dije, ¿no? Estoy incómodo, ¿no? Es que es totalmente distinto. Ya, bueno, para empezar, yo no sabía que había un documento. Y como consejo, otra vez les menciono, nunca procedamos con el hígado. ¿Listo? Jamás. Jamás de los jamases, ¿no? Eh, muchas cosas se pierden cuando procedemos usando el hígado y no la cabeza, ¿no? Se pierden matrimonios, se pierden relaciones de enamorados, de novios, se pierde el trabajo, se pierden muchas cosas cuando actuamos de cólera, ¿no? Y bueno, ustedes dicen que el documento se hizo el 14, es el sábado 14, nosotros tomamos el examen, me parece, el día 12, ¿no? Y yo les tenía que entregar, obviamente, sus notas a la siguiente semana, porque así lo dice la ley, ¿no? De la universidad. Y la siguiente semana era el jueves, perdón, el miércoles 18, ¿no? Entonces tenía que esperar hasta allí. Entonces, y ni siquiera les había puesto las notas, ¿se dan cuenta? Entonces, la idea es que yo tenga que resolver el examen y probablemente ustedes han visto cómo me he equivocado, había más de una respuesta que era válida, yo también me equivoqué allí, ¿no? Entonces, obviamente lo tenía que hacer valer, no podía ser cerrado, ¿no? Y ceñirme a algo que, que no tenía pies y cabeza, ¿no? Entonces, errores los hay y si es que hay que solucionarlos, siempre se van a solucionar, ¿listo? Ese es el consejo. Por favor, no actúen antes de, ¿no? Y eso lo digo para todos los cursos, ¿no? Para todos los cursos. Cuando recién se dé el problema y no haya solución, hagan de todo, ¿no? Yo he sacado profesores de la universidad, ¿no? Bueno, no de la universidad, ¿no? Me enseñaban, un docente que me enseñaba fisiología, no nos parecía, yo promoví para que puedan cambiar al docente que nos enseñaba porque no sabía nada, así,
¿no? Pero había que tener pruebas, había que tener sustento, porque si actúo de loco, pues puede ser peor para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tratar de cambiar eso, chicos, ¿no? A veces los ánimos, la fuerza, eh, no sé, el empuje que tienen ustedes hace que sus hormonas actúen de diferente forma. Y algo que puede parecer correcto se convierte en incorrecto. ¿Listo? Después, nada más, no busco ningún culpable, ¿no? Simplemente les pido como consejo, perdón, les doy como un consejo a todos, ¿no? A los 5 grupos con los que trabajo. Chicos, antes de hacer algo, primero piensen, primero vean si es que nos está dando lo correcto y procedan. ¿Listo? Después, bueno, ya fue muy tarde, ¿no? Lo que sucedió. eh, y bueno, como les digo, hemos accedido o he accedido a casi todo lo que me han pedido y que finalmente era válido. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, eso nada más, chicos. Me he tomado 25 minutos de la práctica que no debería hacerlo, pero es importante, ¿ya? Es importante. No por mí otra vez, ¿sí? Más que todo es por ustedes, por darles un consejo para que quede para su vida, ¿no? Para que quede para su vida. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con la práctica. No sé si alguien más quiera acotar algo, si no ya voy a empezar. Eh, Voy a compartir, ¿ya? Bien, tenemos la práctica número 5, que es la técnica de inmunoaglutinación, ¿ya? Esta técnica, sin que la llamen o que sin que la conozcan como inmunoaglutinación, ustedes la han trabajado en fisiología cuando han hecho grupos sanguíneos. ¿Listo? Grupos sanguíneos. Así es que lo que vamos a explicar ahora más que todo son el otro tipo o el otro ensayo que se llama determinación de los factores reumatoideos, ¿no? Y en esta determinación vamos a hablar un poquito de lo que es la artritis reumatoide. ¿Listo? Voy a explicar primero qué es inmunoaglutinación, para qué sirve, qué es la artritis reumatoide, solo un poquito, todo lo relacionado al curso, a la práctica, ¿sí? Lo demás lo verán en otro curso. Y finalmente explicaré el fundamento de la técnica con la que vamos a trabajar, los pasos, y vamos a ver luego la filmación del video donde estamos haciendo la reacción que les voy a explicar yo teóricamente. ¿Listo? Bien. Entonces, ya se está grabando hace un buen momento. Vamos entonces a iniciar. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, práctica número 5. Bien. Vamos a hablar primero, como primer punto, de la técnica. Inmunoaglutinación. ¿Listo? La técnica de inmunoaglutinación, señores, es una técnica serológica, ¿listo? Que se emplea para poder evidenciar reacciones propias de las moléculas que conforman el sistema inmunitario o que están relacionadas con ella, ¿no? Por ejemplo, la reacción entre dos anticuerpos, ¿sí? O la reacción entre un anticuerpo y un antígeno, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Si tenemos que desglosar esta palabra, ¿sí? Inmuno, obviamente que hace referencia a la materia, pero nos quedamos con lo que es aglutinación, ¿correcto? ¿Qué es aglutinar? Es aglomerar, juntar, agrupar, ¿verdad? Acercar, prácticamente unir, ¿sí? Entonces, es la aglomeración, es la agrupación de moléculas del sistema inmunitario o agentes que participan en él, ¿no? Esa es la inmunoaglutinación, ¿sí? De agrupar, de unir moléculas del sistema inmune o aquellas que tienen relación, ¿no? Lo que les he explicado aquí
en reacción anticuerpo-anticuerpo o anticuerpo-antígeno. ¿Listo? Esa es la inmunoaglutinación. Bien, la inmunoaglutinación es una técnica bastante sencilla, ¿sí? Y rápida de trabajar. ¿Correcto? Es muy rápida. Basta con tomar 10 minutos para hacer esta prueba y obtener un resultado. ¿Listo? Así de rápida es esta pruebita. Bien. Otra característica importante de la inmunoaglutinación, señores, es que es una prueba, ¿sí? Con bajo grado de sensibilidad, ¿sí? Tiene una sensibilidad, menor, ¿sí? Una sensibilidad menor, ¿correcto? Entonces, sensibilidad baja, ¿correcto? Hablamos de entre el 70 a 80% de sensibilidad. ¿Listo? Es una prueba también que tiene porcentajes bajos en especificidad. ¿Listo? Hablamos entre el 50 y 60% de especificidad. ¿Sí? ¿Qué más hay que saber de la inmunoaglutinación? ¿Correcto? Conociendo estas dos características que les he explicado, sensibilidad y especificidad, pues tenemos que indicar que esta prueba no es una prueba diagnóstica. ¿Listo? O sea que el resultado que yo obtenga no me va a ayudar a que yo pueda informar a mi paciente como positivo o como negativo. ¿Listo? O que tenga la enfermedad o no tenga la enfermedad. ¿Sí? No puedo definir esto leyendo el resultado que me otorga la inmunoaglutinación. ¿Por qué? Porque es una técnica con menor sensibilidad, con menor especificidad. ¿Listo? Profesor, entonces, si no es una técnica diagnóstica, ¿sí? No es diagnóstica, ojo. Entonces, ¿qué es? Es una técnica o prueba, ¿sí? Como quieran llamarlo, que ayuda en el diagnóstico, ¿sí? Me ayuda en el diagnóstico del paciente. Claro, o sea, yo voy a tratar de tener la mayor cantidad de exámenes que me ayuden a determinar un diagnóstico acertado. ¿Listo? Pero recuerden, no es una prueba determinante, ¿no? No es una prueba que me diga si tiene esto, ¿no? No es como, por ejemplo, la prueba de PCR para detectar el virus COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿no? Que me dice tiene o no tiene el SARS-CoV-2 el paciente, ¿no? No es el caso de este tipo de prueba. ¿Listo? Bien. ¿Qué más hay que saber de la inmunoaglutinación? La inmunoaglutinación es una prueba que se puede trabajar, ¿sí? Se puede trabajar en campo. ¿Listo? O sea que yo puedo hacer una campaña, ¿sí? En la cual estoy haciendo despistaje, por ejemplo, de artritis reumatoide, ¿sí? Y puedo llevar este ensayo hacia, no sé, pues una zona alta de la ciudad, hacia una zona alejada, ¿no? Y allí mismo yo puedo hacerles a los pacientes esta prueba, ¿no? Es una prueba de campo, es bastante sencilla de mover, de trabajar. ¿Listo? Bien, entonces esas son algunas de las características más importantes que tendríamos en cuanto a la inmunoaglutinación. En un momento más va a cobrar sentido esto que les he explicado al inicio, esta reacción de moléculas. ¿Listo? Cuando yo indique el fundamento de la prueba. Bien. Si es que no ha quedado algo claro, por favor, ya saben, me tienen que interrumpir y decirme que lo repita o dónde se perdieron. ¿Listo? Como segundo punto, chicos, como segundo punto tenemos o vamos a hablar acerca de la enfermedad. ¿Listo? La enfermedad con la que vamos a trabajar indirectamente es la artritis reumatoide o reumatoidea, como quieran llamarlo. ¿Listo?
Características de esta enfermedad, ojo, solamente voy a decir ciertas características que nos van a ayudar a comprender este ensayo, ¿listo? La artritis reumatoide, recordemos que es una enfermedad autoinmune, ¿listo? Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? Se indica, vamos a llamarlo así, es como que hubiera todavía una duda, no está del todo declarado, que sea una enfermedad genética, no, perdón, vamos a llamarle mejor hereditaria, no genética, ¿listo? Una enfermedad hereditaria, ¿listo? Hay un 60-70% de probabilidad de que sí podamos indicar que sea hereditaria, ¿listo? Hereditaria. Esta enfermedad se presenta en mayor incidencia en personas del sexo femenino, ¿sí? Entre las edades de 35 a 75 años. ¿Listo? Si estuviéramos haciendo un curso específico donde hablemos de artritis reumatoide, ¿no? Pues probablemente yo tenga que decir aquí, bueno, tenemos mujeres entre los 25 y 35 años de repente, que las declaramos como artritis juvenil, ¿no? Y las otras personas del otro grupo etario corresponderían ya a personas de una edad mucho mayor y bueno, que por ese sentido podría desencadenarse la enfermedad. ¿Listo? Pero lo estoy colocando o lo estoy agrupando en un solo dato porque son datos específicos, ¿listo? Puntuales. Bien. Ok. ¿Qué más? Recordemos, por aquí debía haber empezado, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de inflamación a nivel de las articulaciones, ¿no? Más que todo en las extremidades superiores, ¿no? Bien, listo. ¿Qué más acerca de esta enfermedad llamada artritis reumatoide? El paciente que empieza a tener los síntomas de esta enfermedad, ¿sí? Imaginemos que sigamos con la misma señorita o con la misma mujer, ¿sí? Mujer del sexo femenino, que empieza a tener diferentes eh, síntomas muy característicos de esta enfermedad, ¿sí? Eh, Esta persona, si es que llega a tener o es diagnosticada con artritis reumatoide, ¿sí? Artritis reumatoide o AR, voy a colocarlo aquí, AR, ¿sí? Pues empieza a producir unos anticuerpos específicos, ¿no? Llamados IgM, ¿listo? Los anticuerpos, la inmunoglobulina M, ¿sí? Y produce gran cantidad de estos anticuerpos, ¿correcto? Y para esta enfermedad, pues, estos IgM se les conoce como los factores reumatoideos. ¿Listo? Factores reumatoideos. ¿Cómo es que se da aquí lo que se conoce como enfermedad autoinmune? Bueno, tenemos en la paciente células, como por ejemplo sus linfocitos, ¿sí? Que están expresando gran cantidad de inmunoglobulinas del tipo M. ¿Listo? Bien, entonces estos son las inmunoglobulinas M o los factores reumatoideos, lo que les mencionaba, ¿sí? Claro, no es solamente una célula que empieza a producir esto, son un sinfín de células que están produciendo en su membrana anticuerpos del tipo M. ¿Listo? Ok. Característico de la enfermedad, claro que sí, ¿no? ¿Y qué sucede? Como se va a dar una autoinmunidad, ¿sí? Tengo aquí otra célula, otro linfocito, que está produciendo otro tipo de anticuerpo. ¿Listo? El anticuerpo llamado IgG. ¿Listo? La inmunoglobulina G.
Y esta inmunoglobulina G se une específicamente, o trata de unirse específicamente al IgM. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Y qué hace este IgG? El IgG trata de eliminar a la célula o al linfocito de esta persona. Entonces, es así como se da la autoinmunidad, la capacidad de reconocer lo propio como extraño, ¿sí? Nuestras células están reconociendo a lo propio, que también son células nuestras, como extrañas y las están eliminando, ¿sí? Las están eliminando. Profesor, ¿cómo se ha desencadenado todo esto? A la fecha no existe ningún libro, ningún paper que nos indique cómo se da molecularmente esta activación autoinmune. ¿Listo? Bien, entonces esa es la idea de autoinmunidad en esta enfermedad. ¿Listo? Bien, cuando tenemos un paciente con posible AR, ¿sí? Lo primero que hace el médico en la consulta, o lo que primero que debería hacer, ¿no? Es evaluar al paciente, ¿no? Revisarlo totalmente, ¿no? Revisar más que todo sus extremidades superiores, inferiores, y tratando de buscar posibles inflamaciones, ¿no? A nivel de las articulaciones, ¿correcto? Y también empieza un interrogatorio, ¿no? En el cual se le trata de pedir al paciente que le explique cómo es el dolor que queja el paciente, qué sucede cuando este paciente se levanta, cómo encuentra sus manos, si es que hay inflamación a nivel de sus manos, ¿sí? Si es que puede mover las manos o no, ¿correcto? O si es que hay rigidez o amanece con rigidez en las extremidades superiores, ¿correcto? Entonces, se le evalúa clínicamente, ¿sí? Entonces, esta evaluación clínica es lo mejor que hace el médico, ¿listo? Médico que quiere triunfar en cualquier tipo de especialidad que vaya a realizar, tiene que tener el llamado ojo clínico. ¿Listo? Si es que nosotros no tenemos la capacidad de, aunque sea hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Un primer diagnóstico, ¿sí? Empleando nuestra clínica, empleando todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto cuando hemos sido internos, cuando hemos estado preparándonos como residentes, etcétera. Si no hemos aprovechado eso, probablemente tengamos que depender del laboratorio clínico y esperar pues un resultado para decir, ah, ya podría ser esto, ¿no? Y probablemente lo sea, ¿no? Entonces, sí, chicos, siempre cualquier enfermedad tiene que tener primero una evaluación clínica, ¿listo? Una evaluación clínica, ¿correcto? Luego debe de llegar el apoyo, ¿listo? Que tiene el médico. ¿Y cuál es el apoyo del médico? El laboratorio clínico, ¿listo? Ojo, el médico no depende del laboratorio clínico, ¿sí? No puede depender. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Una vez que tengo, por ejemplo, ya evaluado a mi paciente, ¿no? Entonces probablemente por allí esté yo dándome cuenta que sea una posible artritis, ¿no? Entonces ya le empiezo a pedir exámenes que me puedan apoyar a mi diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, pido un hemograma completo, ¿sí? Pido un recuento leucocitario, ¿no? Que está dentro del hemograma, ¿sí? Una velocidad de sedimentación, ¿correcto? Pido aquí, por ejemplo, una PCR, ¿sí? Ojo, esta es proteína C reactiva, ¿ya? Para que no haya duda, proteína C reactiva es un marcador de inflamación, ¿listo? Y pido también, lo voy a colocar aquí ya, por favor, eh, el factor reumatoideo, ¿no? Esta es la primera batería, ¿sí? De exámenes que se deberían pedir, ¿listo? Y nos podría acercar un poco más a lo que ya el médico está suponiendo, ¿no? Por ejemplo, en el hemograma voy a encontrar una neutrofilia,
una linfocitosis. Obviamente mi recuento leucocitario va a tener una leucocitosis de por medio, ¿sí? Probablemente la PCR pueda ser reactiva o positiva. ¿Por qué digo probablemente? Porque los pacientes que recién están iniciando el proceso de artritis, todavía no tienen activa esta proteína C. ¿Listo? En cambio, pacientes ya con la enfermedad más avanzada, obviamente van a marcar bastante para la PCR, porque ya hay inflamación de por medio. ¿Listo? Y obviamente el factor reumatoideo, pues se va a mover, puede salir positivo o negativo, dependiendo de la enfermedad y el estado de la enfermedad. ¿Listo? Una vez que yo tengo esto, podría haber una segunda batería de pruebas que me van a ayudar, ¿sí? Y ya son pruebas un poquito más específicas, ¿no? Por ejemplo, si es que el factor reumatoideo me sale positivo, ¿sí? Eh, es mejor pedir una prueba que me confirme, ¿listo? Y la prueba que confirma al factor reumatoideo es la prueba de ELISA, ¿sí? ¿Qué voy a leer en la prueba de ELISA? Voy a leer o voy a evaluar los anti-CSP o los anticuerpo contra péptido cíclico citrulinado. ¿Se acuerdan ustedes de la citrulina que les dije cuando había estrés oxidativo? Bueno, este es. ¿Listo? Este mismo es. Bien. La prueba de ELISA, que la vamos a ver en unas semanas, es una prueba diagnóstica. O sea que sí me va a ayudar a decir, o me va a ayudar a confirmar que el paciente tiene o no tiene la enfermedad. ¿Listo? Probablemente el factor reumatoideo me salga positivo, pero la prueba de ELISA de repente me sale negativa. ¿Correcto? ¿Eso se puede dar? Sí, y ya les voy a mencionar por qué. O viceversa, puede salir este resultado negativo y la ELISA me puede salir positivo. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Eso tengo que hablarles acerca de la artritis reumatoide. Bueno, me faltan unos 2 exámenes más, que son los marcadores ANA y ANCA. ¿Listo? Los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, los cuales son marcadores para evaluar enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque probablemente todo me salga negativo para artritis, pero esté saliendo positivo estos marcadores, ¿sí? Entonces yo digo, ya no es la enfermedad autoinmune de artritis, sino puede ser, no sé, lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Crohn, podría ser otro tipo de enfermedad que también está relacionada. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. Eso es lo único que voy a hablar de artritis porque es lo que corresponde para nuestro trabajo, como les mencioné. ¿Listo? Doctor, Dígame, señorita. buenas tardes. Disculpe, una duda con respecto a todos los exámenes que usted nos ha mencionado. Sí. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, si yo llego a diagnosticar sin ninguno de estos exámenes al paciente por los signos claros que presenta, entonces yo digo, tiene artritis reumatoidea, pero ¿es necesario después de esto hacer todos estos o cuáles son los más necesarios, por así decirlo? O sea, para no estar mandándole a hacer todos estas pruebas. Ok, Daniela, buena pregunta. Muy bien. Eh, las guías nos indican que debemos de ir de lo más básico a lo complejo, ¿no? Pero esto ya se maneja. Si es que se evidencia inflamación a nivel de las articulaciones, la declaración de la paciente, ¿no? Es que, sí, doctor, cuando me levanto, ¿no? Amanezco con las manos totalmente entullidas, ¿no? Hay mucha rigidez, ¿correcto? Hay bastante dolor, ¿correcto? Entonces, ya tú te vas acercando a la enfermedad, ¿no? Entonces, puedes obviar algunas cosas, sí puedes obviar algunas cosas, y te puedes ir de repente a ver el factor reumatoideo, ¿sí? Y puedes trabajarlo con el anti-CCP, ¿no? Vamos a ponerlo aquí mejor, ¿ya? Entonces,
puedes hacerle estos dos exámenes anti-CCP, ¿no? Es más, podrías incluir esta PCR, ¿listo? Entonces, al final el que te va a determinar es este señor, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Probablemente esas inflamaciones que hay a nivel de las articulaciones no sean artritis. Podría ser otra enfermedad autoinmune, porque se presenta muy parecido, ¿no? Entonces, es por eso que se pide casi toda la batería, ¿no? El hemograma, el recuento leucocitario, ¿correcto? La velocidad de sedimentación. ¿Por qué? Porque estos datos que van a ir apareciendo aquí me pueden también indicar que no se trata de artritis, que se puede tratar de otra enfermedad autoinmune. Y eso lo voy a corroborar con el ANA, el ANCA, ¿no? ¿Correcto? Que Doctor, son ¿y el marcadores perfil ENA? específicos. ¿Perdón? ¿Y el perfil ENA? Este es el perfil ENA. Todo eso es el perfil Ajá, ENA. exactamente. ANA, ANCA, ¿no? Es el perfil ENA. Muy bien, gracias, señorita. El perfil ENA. ¿Listo? Y aquí hay más, ¿eh? Ojo, no solamente son esos dos marcadores, son los más comunes. Son una serie de marcadores, ¿correcto? Cuando hagamos inmunocromatografía les voy a mostrar una foto de un perfil ENA, ¿ya? Para que vean todos los marcadores que podemos detectar y que nos van a indicar enfermedad autoinmune, ¿listo? Bien, que no esté relacionada con artritis, ojo. ¿Listo? Ese es el perfil ENA. Bien, entonces, respondiendo a Daniela, pues, si es que yo presumo de ello y estoy casi seguro, podría de frente trabajar con el anti-CCP, ¿no? De frente. En el caso que este anti-CCP salga positivo, bueno, ya sé, AR positivo. En el caso que mi paciente sale negativo, bueno, ahora sí tengo que ver si es que puede ser lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Crohn o cualquier otra enfermedad autoinmune. ¿Listo? Entonces ya tendría que pedir más pruebas, ¿no? Por eso es que otros médicos, y si no pregunten al doctor Wanky, por ejemplo, pueden pedir toda la batería completa que están viendo ustedes aquí para descartar todo. ¿Listo? Para descartar todo, ¿no? Bien, pero si sé que mi paciente tiene herencia familiar, ¿no? Por ejemplo, la mamá, la abuelita ha sufrido de artritis también, etcétera. Entonces, ya también voy diciendo, ya, probablemente sea también artritis esto, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver lo que el paciente te vaya comentando, ¿ya? Bien, Doctor, dígame. disculpe, de repente no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los análisis, pero, por ejemplo, tener otra enfermedad influye en como que hacer o que avance más rápido la artritis, por ejemplo, el Parkinson o eso, ¿influye en algo o no No, tiene nada que no, ver? no influye en nada. El Parkinson al menos no tiene nada que ver con que la enfermedad sea eh, más fuerte o no. No tiene nada que ver ello. Ok, ¿Sí? gracias, doctor. Ok. Listo. Muy bien. Vamos, señores, a la técnica ahora, ¿sí? Técnica. Ok. Bien. La técnica para determinar los factores reumatoideos. Bien. Listo, chicos. Voy a explicar el fundamento. ¿Sí? ¿Correcto? Tal vez no interese que ustedes aprendan cómo hay que hacer o dosar el factor reumatoideo, ¿sí? Porque esto al final lo hace el laboratorio clínico, ¿no? A menos que quieran ser patólogos clínicos. Pero sí interesa y es de suma importancia que ustedes conozcan el fundamento de esta técnica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho que en la prueba de factores reumatoideos, por inmunoaglutinación, ¿sí? Debe haber la unión específica de dos moléculas, ¿no? En este caso, la unión específica es anticuerpo con anticuerpo, ¿verdad? Acuérdense
El IgG con el IgM se unen, ¿verdad? IgM con el IgG se unen para que el IgG trate de eliminar al M y se produzca la autoinmunidad. ¿Listo? Muy bien. Obviamente los laboratorios que venden los kits diagnósticos, pues lo que hacen es valerse de la ingeniería genética, de la ingeniería médica, para poder preparar, para poder hacer kits de diagnóstico. ¿Listo? Entonces, lo que han hecho ellos son lo siguiente. Ellos han cogido esferitas de látex. ¿Listo? Esferas de látex. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí, látex. ¿Sí? Y en estas esferas de látex, lo que han hecho es colocar, ¿sí?, anticuerpos en su membrana. ¿Sí? En su membrana han colocado anticuerpos. Bien. Ojo, y no han creado pues una esfera de látex, ¿no? Han creado miles de esferas de látex que van en el reactivo. ¿Listo? Entonces, este se le llama reactivo de látex, ¿no? Que contiene esferas de látex con anticuerpos adheridos. ¿Qué tipo de anticuerpo? El IgG. ¿Listo? Inmunoglobulina G. Han colocado allí. ¿Correcto? Bien, para que la reacción se pueda dar, yo tengo que unir IgG con IgM. Entonces, ¿qué hago? Bueno, necesito la IgM. ¿De dónde voy a conseguir la IgM? Obviamente de la muestra de mi paciente. ¿Sí? Y esa muestra de mi paciente, ¿dónde está? Ha sido recolectada, ¿sí? Hemos tomado de 2 a 3 ml de sangre, la hemos colocado en un tubito, ¿sí? Tapa roja, acuérdense, sin anticoagulante, ¿sí? Si no hay anticoagulante, ¿qué se ha formado? ¿Suero o plasma? Plasma. Plasma, doctor. No. Si no tiene anticoagulante, se Suero. forma el suero. Suero. ¿Ya? Suero, por favor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, ya tengo aquí estas moléculas con anticuerpos IgG, entonces ahora las mezclo con la muestra del paciente, ¿no? Imagínense que este paciente tenga artritis, entonces está produciendo a nivel de sus células, ¿sí?, de sus linfocitos, está produciendo los factores reumatoideos, ¿sí? Los llamados IgM o factores reumatoideos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Las células se van a unir con los IgM, se van a unir con los IgG, ¿verdad? Y al pasar esto, ¿correcto? Al suceder esta unión específica, anticuerpo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El látex se va a agrupar, se va a juntar. Todos los látex se van a unir porque ya hicieron contacto específico anticuerpo. Y esa es la reacción a la que llamamos inmunoaglutinación, ¿sí? ¿Cuál es esa reacción? Si la vemos en una laminita, ¿sí? Lo que vamos a observar es como cuando vamos a la playa y regresamos de la playa a casa, ¿sí? Y nos damos un duchazo. ¿Qué sucede? En el suelito, en la ducha, ¿sí?, aparece allí gran cantidad de arena, ¿verdad?, que se ha juntado, producto de lo que nos hemos bañado, ¿sí? Esa como arenilla que se forma, ¿sí? Algo muy parecido así se da en la inmunoaglutinación, la formación de grumos, ¿sí? Es lo que permite que nosotros evidenciemos reacción anticuerpo-anticuerpo, ¿sí? Inmunoaglutinación. ¿Listo? Doctor, Dígame. o sea, no entendí muy bien. O sea, aquí el látex va a juntarse entre sí. O como, no entendí esa parte. Ok. Bueno, aquí no lo he dibujado muy bien. Cuando el látex,
¿sí? Les voy a enseñar el látex. Miren, aquí está el látex. Si observan ustedes mi camarita, este es el látex para, no es el factor reumatoideo, es el látex de proteína C reactiva, ¿sí? Es de color blanquecino lechoso, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, imagínense que este sea para factor reumatoideo, yo tengo aquí las bolitas de látex con los anticuerpos IgG, ¿sí? Entonces, si queremos más o menos hacer un dibujo y asemejar lo que pueda suceder, tengo el látex aquí, tengo látex aquí, látex, látex, ¿correcto? Y cuando hay reacción anticuerpo-anticuerpo, este látex se va a convertir en esto, ¿sí? Todas las esferas de látex se van a tratar de juntar por la reacción específica IgM con IgG. ¿Listo? Y esa agrupación de estas esferas de látex que cuando están solamente con el anticuerpo IgG, ¿sí? Cuando están separadas, pues hay una diferencia total cuando tenemos de por medio de la unión específica, ¿no? Que se llama inmunoaglutinación, ¿correcto? Entonces, en el medio, sin reaccionar, están separadas, están flotando, ¿correcto? Cuando reaccionan y se juntan con las IgM, estas se agrupan y aglutinan, ¿no? Hacen la reacción anticuerpo-anticuerpo en este caso, ¿sí? Doctor, entonces la reacción que se da va a ser a base de la producción de citocinas de los linfocitos. No, nada tiene que ver ello. Esta es una reacción, como te digo, una reacción in vitro, ¿ya? Lo único que se va a dar es, nuevamente, tengo la esfera de látex, ¿sí? Tengo el IgG allí adherido, ¿correcto? Imagínense que yo todo esto lo estoy colocando en un tubito, ya mejor. Ya coloqué el reactivo látex, ¿correcto? Ahora voy a colocar la muestra del paciente, ¿sí? Lleno con el suerito del paciente, ¿correcto? Y dentro del suero del paciente encontramos IgMs, producto de la artritis de mi paciente, ¿sí? Y este IgM se va a unir específicamente con el IgG, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Todas las esferas de látex que tienen IgG que se unen con el IgM van a formar una aglutinación, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con las citoquinas o la participación de las citoquinas, simplemente la inmunoglobulina G busca la M para poder destruirla, ¿sí? Y esa, vamos a llamarle destrucción que hace la M con la G, se evidencia como una aglutinación. ¿Listo? Nada más. Ok, gracias. Listo. Creo que se podría entender mejor como que las esferitas tienen tantos receptores, o sea, tienen tantos anticuerpos IgG que en toda su membrana, alrededor de toda la esfera, que como se van juntando unas con otras, pues por eso se van pegando entre sí y por eso se Sí, aglutinan, básicamente. sí, está bien lo que dice Ximena, ¿no? Es aquí el gráfico que hemos visto, ¿no? Se van a agrupar todos los M's con las G's, ¿no? Y eso va a permitir que haya una aglutinación o una unión, un agrupamiento de todas aquellas que han reaccionado. ¿Listo? Ese es el fundamento. Bien, bueno, explicado el fundamento, chicos, vamos a ver la parte netamente práctica. ¿Listo? No sé qué pasó con mi... No sé qué pasó. Un ratito, por favor. No reacciona el tablerito.
Golpéelo, eso siempre funciona. ¿Sí? Y tú me lo vas a pagar después. Golpéelo. Bueno, si es que no funciona, creo que sí lo voy a hacer. ¿Qué ha pasado? Dejemos de compartir. Voy a abrir otro PowerPoint. De repente, ese sí me va a funcionar. Ya, listo. Igual voy a pegar después las diapositivas en uno solo. Ya, estoy abriendo otro PowerPoint nuevo que sí funciona. ¿Ya? Bien. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora sí a la parte técnica. Para dosar factores reumatoideos, chicos, tengo que hacer 2 ensayos. ¿Listo? Uno depende del otro. ¿Sí? El ensayo o análisis cualitativo y el análisis semicuantitativo. ¿Listo? Bien. El primero que vamos a explicar y el primero que se hace es el cualitativo. ¿Listo? Cualitativo. Bien. Ok. Pregunto, los señores a veces son, en ese sentido, un poco más, si van a responder, las ciertas a veces se avergüenza. Personas, señores que tengan enamoradas, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir una cualidad de su enamorado? De su enamorada, perdón. Estamos todos solos en cuarentena, doctor. Sí, doctor, confirmo. Pues, por favor, imaginémonos para que funcione pues la explicación. ¿Alguna Es cualidad inteligente. Ya, inteligente. Ok. Una cualidad inteligente, ¿verdad? Comprensivo, romántico, fiel, ¿correcto? Muchas cualidades que tenemos los enamorados, ¿verdad? Entonces, chicos, esa es una característica de la persona, del enamorado. Igual, en este análisis cualitativo, vamos a ver una característica de esta reacción. ¿Listo? Ustedes al final me van a indicar cuál es la cualidad de esta reacción. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero que se hace en esta técnica, ¿sí? Lo primero que hacemos en esta técnica es la toma de muestra. ¿Bien? La toma de muestra son de 2 a 3 ml de sangre. ¿Listo? En donde vamos a tener el suerito. ¿Listo? O sea, en un tubo tapa roja, en un tubo seco, sin aditivos, sin anticoagulantes. ¿Listo? Una vez que he tomado la muestra del paciente, ¿no? Si estuviéramos en la universidad estaríamos tomando muestras a cada uno de ustedes, ¿no? Ustedes tomarían a sus compañeros y así nos reiríamos de porque se desangran, les dejan morada los brazos. Sería muy chistoso, pero bueno, no se puede, ¿ya? Entonces, justamente hay una plaquita de color negro, sí que ahorita se las voy a mostrar, es de fondo negro, ya la placa, y en esta placa yo voy a colocar diferentes componentes de la reacción. Este análisis cualitativo, ¿sí? Tiene los siguientes componentes. Tiene un control positivo, tiene un control negativo, tiene el reactivo látex. ¿Listo? Y obviamente hay que colocar las muestras de los pacientes, obviamente. ¿Sí? Por favor, alguien que me diga qué contendría el control positivo. Una muestra de Dice, paciente con artritis reumatoide o alguna enfermedad autoinmune. Inmunoglobulina. Pero que si tengo el kit, si es que tengo un kit, ¿qué contendría el control positivo? Yo creo que Inmunoglobulina M. ujú. No. Una muestra del paciente enfermo.
Sí es válido eso, pero como es un kit que tengo aquí, el kit pues no me va a poner aquí una muestra, ¿no? Me va a poner algo un poco más elaborado. ¿Qué podría ser? Inmunoglobulina G y M. El positivo debería tener solamente inmunoglobulina G. ¿Listo? Perdón, M, me estoy confundiendo aquí. ¿Sí? Inmunoglobulina M. Bien. Inmunoglobulina M. ¿Sí? Pero, ¿Qué es lo doctor, que? la inmunoglobulina M no es la que se encuentra en el suero. Exacto, claro, pero este es un control positivo. ¿Sí? Es un control positivo. Ahorita les voy a explicar bien esto, ¿ya? Para que me puedan Ay, entender. El control negativo puede tener cualquier molécula que no reaccione con la inmunoglobulina G. Puede ser, por ejemplo, agua, puede ser inmunoglobulina G, puede ser inmunoglobulina A o cualquier otra proteína que no reaccione con la inmunoglobulina G para que no se pueda dar la inmunoaglutinación. El reactivo látex, ¿qué contiene? ¿Se acuerdan? inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G, ¿no? Muy bien, inmunoglobulina G. Y las muestras es lo que vamos a ver, si es que contiene o no contiene inmunoglobulina M. Recordemos que personas que tienen artritis reumatoide producen gran cantidad de inmunoglobulinas M llamados factores reumatoideos, ¿sí? Entonces, mi control positivo es aquel control que reacciona, ¿correcto? Que me da positividad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El primer paso es añadir 20 microlitros de reactivo látex. ¿Listo? 20 microlitros o también una gota, que es lo equivalente. ¿Correcto? Entonces, a cada pocito donde yo voy a hacer mi reacción, yo agrego una gotita de reactivo látex. ¿Listo? Este es el reactivo látex. ¿Listo? Ojo, estoy colocando en cada pocito IgGs. ¿Listo? Ahora tengo que ver o tengo que ir en busca de los IgMs. Entonces, el control positivo tiene que tener IgM para que reaccione con los IgGs del reactivo látex, ¿no? Entonces, el segundo paso es añadir 20 microlitros de cada control, ¿no? Control positivo y control negativo, ¿correcto? Entonces, yo añado allí 20 microlitros del positivo. Recuerden, el positivo tiene IgMs que va a reaccionar con el IgG, ¿sí? Añado 20 microlitros del negativo. Allí está, ¿sí? Y como tercer paso, ¿sí? Es añadir 20 microlitros o una gota, ya saben, ¿de qué? De las muestras, ¿no? Desde la muestra 1 hasta la muestra N que yo tenga por analizar, ¿no? Entonces, en este caso sí sería el suero del paciente número 1, ¿sí? Suero del paciente número 2, suero del paciente 3 y suero del paciente 4. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, el control positivo, ¿sí? Para que quede claro, es el que siempre debe de reaccionar. Entonces, si yo añadí el reactivo de látex que tiene IgGs, lo que tendría el control positivo tendría que ser IgMs, para que así pueda haber inmunoaglutinación. ¿Correcto? Que quede claro eso, por favor. Entonces, después, ¿qué hago? Mezclo todos los pocitos, ¿sí? Mezclo las dos soluciones que he colocado en los pocitos. ¿Listo? Voy a dibujar aquí los 6 pocitos, ¿sí? Este es el control positivo, el negativo, muestra 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Puede suceder o qué va a suceder? En el primer pozo, obviamente que va a haber aglutinación, inmunoaglutinación, ¿sí? Producto de la interacción IgG-IgM, ¿sí? Bien.
el pocito número 2, donde tenemos el negativo, obviamente no va a haber reacción, ¿sí? Simplemente se va a quedar allí lo que se han unido los dos reactivos, ¿correcto? No hay reacción, ¿sí? No existe reacción, negativo. Y muestra 1 a la 4, bueno, imaginemos que la muestra 1 aglutinó y la muestra 4 también aglutinó, ¿sí? La otra solamente, o las otras dos, no lo hicieron. ¿Listo? Interacción IgG con IgM. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo informo entonces? Informo, ¿sí? Paciente 1, ¿correcto? Factor reumatoideo positivo o también factor reumatoideo reactivo. ¿Listo? Paciente 2, factor reumatoideo negativo o factor reumatoideo no reactivo. ¿Listo? El P3 también tiene factor reumatoideo negativo, ¿sí? O no reactivo, ya saben. Y el 4, el paciente cuarto, es FR. Creo que se le acabó la tinta al lapicero. Positivo o reactivo. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de informar, ¿no? O colocamos positivo o reactivo. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir reactivo? Que reacciona. ¿Listo? Muy bien. Pasemos. Dígame. Disculpe, ¿podría repetir brevemente los pasos? Sí, claro, muy bien. Primer paso, ¿sí? Obtener la muestra de sangre, específicamente suero, de cada paciente. ¿Listo? Luego, en esta plaquita, es una plaquita de acrílico, ¿sí? Con fondo oscuro, fondo negro, ¿correcto? Lo primero que se hace a todos los pozos que vamos a usar, les añadimos 20 microlitros o una gota del reactivo látex. Recuerden que el látex tiene las inmunoglobulinas del tipo G. ¿Sí? ¿Qué pasó? La inmunoglobulina del tipo G. ¿Sí? Ok. A todos colocamos inmunoglobulina G, ¿no? Que están en el reactivo látex. Segundo paso, colocamos los controles, ¿sí? Control positivo y control negativo. ¿Correcto? Aquí he colocado control positivo en estroposo control negativo, ¿sí? Tercer paso, añado recién las muestras, ¿no? Muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra 4, ¿sí? Este es control negativo y este es el control positivo, ¿sí? Bien. Luego se mezcla cada pocito, ¿sí? Debemos mezclar lo que hemos colocado y esperamos la reacción, ¿correcto? Me había olvidado indicarles, es importante para que haya una buena reacción, mover la lámina en este sentido, ¿no? De arriba a abajo, ¿no? En forma vertical, ¿correcto? Para que se dé una mejor reacción, ¿correcto? Esos son los pasos. Bien. Muchas gracias. De nada. Segundo examen, ¿sí? Segundo examen. ¿Sí? Hablamos ahora del análisis semi-cuantitativo. Ah, perdón, me había olvidado de los enamorados. Señoritas, ¿cuál sería la cualidad de esta prueba? No me van a decir que es comprensible. ¿Confiable? No. La aglutinación. Muy bien, la aglutinación. Esa es la respuesta, ¿ya? La aglutinación. Recuerden que es una característica que podemos observar, ¿sí? En este caso, la aglutinación. Aglutina
o no aglutina, ¿correcto? Es una cualidad, ¿sí? ¿Reacciona o no reacciona? Bien, nada más. Muy bien, ok. Semicuantitativo entonces ahora. Y lo voy a colocar en color rojo, en fucsia, así, pues sea para más escandaloso, ¿ya? Solo se realiza si el examen cualitativo es positivo. Positivo. ¿Listo? Lo voy a enmarcar allí. ¿Sí? Le voy a colocar estrellitas de Navidad. ¿Listo? Lo voy a resaltar. Con color verde también de Navidad. ¿Listo? Para que no se les olvide. Solamente puedo hacer este examen semicuantitativo si es que el anterior examen, el cualitativo, me salió positivo. ¿Correcto? Entonces, a los únicos que les podría hacer serían al paciente número 1 y al paciente 4, que salieron positivos. Al 2 y al 3 ya no los vuelvo a tocar, informo simplemente mi resultado y listo. ¿Correcto? ¿Para qué sirve el análisis semicuantitativo? Sirve para que me indique o me dé unos indicios del grado de la enfermedad. ¿Cómo está evolucionando? ¿En qué etapa está la enfermedad? Si es que está iniciando, está en una etapa media, está en una etapa aguda, crónica. ¿Listo? Eso me va a permitir el análisis semicuantitativo. Bien. Profesor, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Listo. Lo primero que vas a hacer son preparar diluciones seriadas. Diluciones seriadas. Que seriadas viene de serie, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hago, profe, aquí? Nada, solamente juntas 6 tubitos. ¿Sí? Juntas, perdón, 6 tubitos. 5 y 6. ¿Listo? ¿Y qué vas a hacer? A todos los tubitos, a los 6 tubitos, les vas a colocar, ¿sí? 100 microlitros de suero fisiológico. ¿Listo? Suero fisiológico. Ahí está, 100 microlitros, 100 microlitros. ¿Listo? A todos he colocado 100 microlitros. ¿Listo? Muy bien. Acordémonos que nosotros tenemos la muestra de nuestro paciente, ¿sí? Que está en un tubito. Hemos separado el suerito, ¿sí? Tenemos el suero allí que lo hemos dosado cualitativamente y salió positivo. Entonces saco de aquí 100 microlitros de suero y lo coloco al primer tubo. ¿Listo? Mezclo bien lo que hay aquí y saco 100 y lo coloco en el siguiente tubo. 100 microlitros, ¿no? Mezclo bien lo de aquí y vuelvo a sacar 100 y lo paso al otro tubo. ¿Sí? Mezclo y saco 100. Mezclo, saco 100 y lo paso siempre al siguiente tubo. ¿Sí? Estoy diluyendo la muestra del más concentrado al menos concentrado. ¿Sí? Diluciones seriadas. ¿Correcto? Diluciones seriadas. Bien. Entonces, ¿qué dilución habría en mi primer tubo, señores? Aquí. 50-50. 50-50. ¿Pero cómo le llamaríamos a esa dilución? Al medio, ¿verdad? Dilución al medio o 1 en 2. ¿Sí? Aquí sería dilución 1 en 4. 1 en 8. En 16. En 32. En 64, ¿no? Lo normal es que lleguemos hasta aquí, hasta 64. ¿Podemos avanzar? Sí, puede ser hasta 128, 256 como máximo, pero normalmente hasta 64. ¿Listo? Ojo, diluciones seriadas, ¿sí? Bien. ¿Qué hago ahora
que ya hice diluciones. Miren, ¿qué he diluido? He diluido el suero de mi paciente positivo. Ojo, ¿sí? He diluido. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente la placa de reacción, ¿sí? La placa de reacción. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar 20 microlitros de cada tubito en cada pozo, ¿no? Entonces acá tengo pozo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces coloco del primer tubito, coloco allí 20 microlitros, ¿no? 20 microlitros. Del segundo tubo, 20 microlitros, ¿no? Del tercero, 20, el cuarto, 20, y así. O sea, estoy colocando la muestra de mi paciente. ¿Qué tendría aquí A? ¿Qué habría aquí, señores? ¿Qué he colocado? Ya sé, la muestra del paciente, pero específicamente hablando en términos inmunológicos, ¿qué estaría colocando? Inmunoglobulina G, IgM, ¿no? Recordemos que mi paciente ha salido ya positivo en el análisis cualitativo, donde se ha detectado o donde ha reaccionado la IgM con el IgG. Entonces estoy colocando en el suero diluido los IgMs. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir el reactivo látex, ¿no? Porque tiene los IgG. Y añado allí el reactivo látex, ¿sí? A todos los pocitos. Y nuevamente mezclo. ¿Listo? Entonces, imaginemos que aquí reaccionó y hay aglutinación. Aquí también reaccionó y hay aglutinación. Y en los otros dos tubos, en los otros 4 tubos, perdón, no aglutinó. ¿Listo? No aglutinó. ¿Ya? Entonces, eso es normal, que no aglutine en alguno, ¿correcto? Entonces, yo recuerdo en dónde ha aglutinado, en el primer pozo y segundo pozo, y me quedo con el último. Tomo el último pozo que reaccionó. ¿Listo? O sea, en este caso, este de aquí. ¿Listo? Y digo, ¿cuál de todos estos es? Ah, ya, es esta de aquí. ¿Listo? Este número 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿cómo les llamo? Les llamo título. ¿Listo? Título. Bien, o sea, reaccionó en el segundo título, que es el 4. ¿Listo? Y me quedo con ese dato, o lo marco, lo apunto, etc. ¿Para qué? Hay una fórmula, factor reumatoideo es igual al título del ensayo por la sensibilidad del ensayo, que tiene unidades internacionales por mililitro. ¿Sí? Bien. Sabemos cuál es el título. ¿Sí? 4, porque es el último donde reaccionó. Tomamos el último, como hemos indicado. ¿Sí? Entonces solamente lo coloco acá, 4. Por sensibilidad del ensayo. ¿Qué es sensibilidad, señores y señoritas? ¿Qué sensibilidad, por favor? Es la capacidad de una muestra para poder darnos como que lo más positivo. No me acuerdo muy bien. Sí, está Ya. bien, es la capacidad para detectar a los enfermos, es decir, a cuál muestra es de paciente enfermo. Ya. ¿Alguien más que quiera? Está bien lo que dicen. ¿Alguien más que quiera participar? Adornando un poquito más el... Doctor, yo creo que es como que la capacidad que tiene la muestra para reconocer rápidamente o para reaccionar. Ujú. Sí, está bien, perfecto. Gracias, Sol. Está bien lo que dicen, chicas, muy bien. Miren, no sé si cuando hicimos biología molecular con alguno de ustedes, hablé también de sensibilidad,
y siempre lo comparé con alguien. ¿Alguien se acuerda con quién comparaba la sensibilidad? Con las chicas, doctor. Sí. Buena No memoria. sé, pero seguramente con las mujeres. Siempre nos ¿Perdón? Es que es para que puedan acordarse, todo en aras de que puedan aprender. Entonces, lo comparaba con la sensibilidad, chicos, porque, perdón, con las señoritas, porque las señoritas, a la mínima, al mínimo gesto, a la mínima palabra que decimos los hombres, reaccionan, ¿verdad? O bien o mal, pero reaccionan, a lo mínimo, ¿no? Cualquier cosa no se les pasa. Entonces, la sensibilidad es la capacidad que tiene, en este caso, un kit, ¿no? Para detectar las mínimas cantidades de un analito o de lo que se está analizando, ¿sí? La mínima cantidad, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Pueden haber kits con alta sensibilidad y con baja sensibilidad, ¿correcto? ¿Quién tendrá mayor sensibilidad? Un kit que puede detectar, vamos a llamarlo, una bacteria, o que puede detectar 10 bacterias. Una bacteria. Una bacteria. El kit que detecta una bacteria es más sensible que el que puede detectar 10 nomás. O sea, 10 como mínimo, ¿no? En cambio, este detecta como mínimo una, ¿correcto? Entonces, a eso voy, a que existen kits con mayor grado de sensibilidad que pueden detectar una sola molécula y otros que les cuesta más trabajo detectar más número de moléculas. ¿Listo? Doctor, disculpe, Y sobre eso, ¿no sería el que tiene mayor sensibilidad es el que puede detectar mayor cantidad de moléculas? no, allí es como que inversamente. ¿Listo? La mayor sensibilidad es aquel que me logra detectar lo mínimo. ¿Listo? Y una menor sensibilidad es aquel que tiene que tener una cierta cantidad de moléculas para poder detectarlo. ¿Listo? Es de baja sensibilidad, no tiene alta sensibilidad. ¿Sí? Es lo contrario. ¿Ya? Siempre uno se confunde en ese sentido, pero es O así. sea, Dígame. en este caso, digamos, si la prueba tuviese una alta sensibilidad, nos ayudaría claro, a dar un diagnóstico de la enfermedad a temprano, claro, Correcto. cuando recién se ha estado. Correcto. Eso es, así es. ¿Listo? Es como la prueba, por ejemplo, la prueba para COVID-19, la prueba de antígeno que ya apareció, ¿no? Ya no sé 2 anticuerpos, sino ahora sé 2 antígenos, ¿sí? Las pruebas rápidas, versus la prueba de PCR, la molecular. ¿Listo? Ambas detectan al virus, ¿correcto? Pero ¿cuál es más sensible? La molecular. ¿Por qué? Porque la de antígeno, la inmunocromatografía, que la vamos a ver cuando nos toque esta técnica, ¿sí? Empieza a detectar como mínimo entre 20 a 100 copias del virus, por ejemplo. ¿Listo? En cambio, la molecular es más sensible. ¿Por qué? Porque le basta con tener un solo virus para poder detectarlo. Entonces, paciente que llega recién con algún síntoma, ¿sí? La molecular lo va a detectar mucho más rápido que aquel paciente que se haga la prueba por esta de antígeno, que requiere que tenga mayor cantidad de virus para poder diagnosticarlo, ¿sí? Entonces, está bien lo que dices, eso es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a lo siguiente. Tengo un kit chino, ¿ya? Tengo un kit de detección para factor reumatoideo que es chino, ¿ya? Sí, esos que cuestan baratitos, chinos, ¿ya? Tengo el kit chino que tiene o que detecta una unidad internacional por mililitro. Y tengo el alemán, más caro, obviamente porque tiene una tecnología mucho mejor, que detecta 8 unidades internacionales por mililitro. ¿Cuál se compran ustedes? El chino. El chino, Porque ¿correcto? alcanza el dinero, pues. El chino. ¿Por qué? Porque el chino tiene la capacidad de detectar una unidad internacional. ¿Listo?
De 1 hacia adelante, ojo, ¿sí? Puede detectar 1, 2, 3, 4 hacia adelante. En cambio, el alemán, como mínimo, detecta 8. ¿Y qué pasó con los que tengan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? No los va a detectar porque su sensibilidad es más reducida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el grado de sensibilidad o la sensibilidad del ensayo siempre viene en el inserto del kit de factor reumatoideo. ¿Listo? Se mueve entre estos parámetros, entre 1 y 8. ¿Listo? Yo voy a colocar aquí una unidad internacional por mililitro. ¿Listo? Entonces solamente nos quedaría decir que este paciente tiene 4 IU/ml de factor reumatoideo. ¿Listo? Vamos a compararlo aquí, ¿no? Aquí estoy con una IU/ml versus 8 IU/ml, ¿correcto? Entonces, si tengo un título de 4, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer una tablita. Entonces voy a colocar acá título y aquí resultado. Aquí también título y resultado. ¿Listo? Ustedes van a ir comparando. ¿Listo? Si tengo título de 2, ¿cuánto tendría aquí como resultado? 2 IU/ml. ¿Listo? Bien. Si tengo aquí 2, ¿cuánto tendría aquí? 16. 16, ¿verdad? 2 por 8, 16. ¿Verdad? Muy bien, gracias. Si tengo aquí 4, 4. 4. aquí 32. 32. ya. Si tengo aquí 8, 8. 8. tengo aquí 8. 64. Listo. Voy a poner todos los títulos, ¿ah? 16, 16. 16, No sé, 156. ¿cuánto? 128. 128, muy bien. Si es que tengo aquí 32, es 32. Si es que tengo 32, 256. 256. Si es que tengo 64, 64. Si es que tengo 64, 522. ¿Listo? 512. 512. 512. Listo. Miren, chicos, ¿cuál es la importancia de tener un kit con una sensibilidad mayor? Paciente que llega con un título de 2 y yo trabajo con un kit que tiene como sensibilidad 1 IU/ml. Entonces lo informo como factor reumatoideo 2 unidades internacionales por mililitro. El mismo paciente que fue a otro laboratorio, pero que tiene la sensibilidad del ensayo de 8, sale 16. Miren la diferencia. ¿Sí? Miren la diferencia. Y miren cómo se va comportando. Imagínense, paciente que le salió 64 IU aquí por mililitro y aquí le salió 512. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, mi paciente, aquí por ejemplo, ¿no? El paciente está recién iniciando la artritis reumatoide. Tiene 2 unidades internacionales por mililitro. Va a otro lado y tiene este resultado y dice, no, este paciente ya inició la artritis, le voy a tener que dar otro tipo de medicación. ¿Sí? Porque ya exageré mi resultado. ¿Sí? Por eso lo importante cuando se emite un resultado, imagínense que yo tenga en el laboratorio este grado de sensibilidad, yo lo voy a informar 16 IU/ml y más abajo se coloca un asterisco, grado de sensibilidad del ensayo 8 IU/ml. Entonces ya el médico revisa y dice, ah, ya, tiene un grado de sensibilidad menor, bueno, entonces ya lo va asociando a cuál sería el verdadero resultado, ¿no? Entonces ya no lo voy a medicar a mi paciente como si fuera un paciente que ya tiene bastante tiempo con la enfermedad y mayor exposición. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la importancia de la sensibilidad del ensayo. ¿Listo? Bien. Habíamos indicado, por favor, que esta prueba era baja en sensibilidad y también baja en especificidad.
¿Se acuerdan qué era especificidad? La capacidad de una técnica para poder detectar algo en específico. Correcto, muy bien, Brenda, gracias. Y esto yo lo relacionaba siempre con los chicos, ¿verdad? O con los varones. Nosotros somos muy específicos. ¿Por qué? Porque los varones detectamos y nos quedamos solamente con una persona, con una mujer. ¿Listo? No vemos a nadie más. Somos específicos para nuestra enamorada, para nuestra novia, para nuestra esposa. ¿Correcto? Somos fieles. ¿Ya? Entonces, acuérdense, sensibilidad mujeres, especificidad varones. ¿Listo? Entonces, igual, la especificidad es la capacidad que tiene el kit, el reactivo, de detectar solamente para lo que ha sido creado. ¿Listo? No puede haber interferencia con otra cosa. No puede ver a otra cosa para la que no haya sido creado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sucede esto? En nuestros exámenes de factores reumatoideos se pueden presentar los falsos positivos y también los falsos negativos. ¿Listo? Porque es una técnica baja en sensibilidad y baja en especificidad. ¿Listo? Más que todo, esto se da por la especificidad. ¿Listo? Por ejemplo, pacientes con enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, ¿sí? En algunos se ha visto HIV, ¿sí? La mayoría de pruebas enfermedades infecciosas nos van a dar un resultado falso positivo. ¿Por qué? Porque estos señores también están produciendo gran cantidad de inmunoglobulina M, o su sistema inmunitario está produciendo gran cantidad de este anticuerpo, cuando obviamente tienen la enfermedad activa. ¿Se acuerdan de COVID-19? ¿Sí? Y los benditos anticuerpos, el IgM y el IgG. ¿Cuál es el anticuerpo de memoria, el G o el M? El G. El G. No me van a decir nunca el M de memoria, no, el G, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el M cuándo aparecía? ¿Se acuerdan? Al Cuando está en inicio, fase aguda. Cuando se presenta la infección. Tiene la enfermedad aguda, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de pacientes que tienen infecciones, ¿sí? Vamos a llamarle agudas, están iniciando su proceso infeccioso, puede pasar que salga un resultado falso positivo, ¿no? Imaginemos que tenga yo un paciente con HIV, ¿no? En su historia clínica sé que tiene paciente HIV, pero probablemente se aqueje de dolores articulares, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, me sale factor reumatoideo positivo. Obviamente me va a salir PCR positiva, ¿no? Me va a salir una linfocitosis, una neutrofilia, etcétera. Casi todo parecido a una artritis, ¿no? Pero cuando yo le hago el examen físico al paciente, el paciente no presenta inflamación a nivel de articulaciones, algo medio raro, ¿no? Le hago tomar una radiografía, no veo lesión, nada. Entonces, ¿qué puedo presumir? Que este FRKCA9 positivo se deba a la producción de IgMs que esté provocando su infección. ¿Listo? Y por eso esté interactuando con los IgGs del reactivo. ¿Correcto? Un falso positivo. Bien, un falso positivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podría suceder. ¿Qué más puede pasar? Puede haber interacción con lípidos, también en algunos casos. ¿Listo? Pacientes con hipercolesterolemia, ¿no? Hipertrigliceridemia, por ejemplo, también podrían, la cantidad excesiva de lípidos puede que reaccionen con el anticuerpo, ¿no? Tengo el látex aquí, tengo el anticuerpo IgG aquí, y la molécula, el lípido, ¿sí? Se una y el reactivo piensa que es una aglutinación y se aglutine, ¿no? Pero miren, es una unión inespecífica. Esto no puede ser, ¿no? Y me daría un falso positivo, ¿correcto? Entonces, por eso es que siempre en este examen
se confirma con otras pruebas, ¿no? Con otras pruebas. ¿Correcto? En este caso, una de ellas, o bueno, para AR, ¿sí? La prueba más básica es tu factor reumatoideo. ¿Listo? Hablo pruebas de laboratorio, ¿eh? ¿Listo? Luego sigue la prueba de ELISA, ¿sí? Perdón, aquí es, vamos a ponerlo mejor de esta forma. Estrés, ya. Ok. Entonces, el anti-CCP, ¿sí? Recuerden, esto es inmunoaglutinación, esto es ELISA. Abajo estoy poniendo el nombre de las pruebas, o de la técnica, perdón, y arriba el nombre de la prueba, ¿sí? Puedo también trabajar con inmunofluorescencia indirecta, evaluando la presencia de la citrulina, por ejemplo, ¿sí? Puedo trabajar con Western blot para identificar proteínas relacionadas a artritis reumatoide, ¿sí? Puedo hacer citometría de flujo, ¿correcto? También identificando poblaciones celulares, ¿sí? Poblaciones celulares, ¿no? Y finalmente puedo hacer la parte molecular, la PCR, ¿no? Identificando genes relacionados a artritis reumatoide, ¿no? Interleuquinas, las citoquinas, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellas que esté presente en inflamación podría detectar por PCR. Si ustedes ven, voy de la menos específica hacia la más específica, ¿no? Desde la menos sensible hacia la más sensible. Obviamente desde la más barata y económica hasta la más cara, ¿correcto? Entonces siempre hay que tener en cuenta ese orden del que yo puedo, para poder tomar qué tipo de pruebas podría hacer. ¿Listo? Lo que les mencionaba a sus compañeros, ¿sí? En lo siguiente, porque me decían, doctor, ¿y qué prueba puedo yo solicitar a mi paciente? ¿No? Claro, yo iría rápidamente, como les dije, como me indicó Daniela, ¿no? Al inicio, un anti-CCP, ¿no? O podría tomar una inmunofluorescencia, ¿correcto? Pero como estamos en el Perú, debemos de primero pensar en el paciente siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el paciente tiene el recurso económico para poder pagar una prueba cara. Si es que yo trabajo en un establecimiento, ¿sí? Del Estado, en una posta, en un hospital del Estado, yo no le voy a pedir pues una ELISA, una prueba de inmunofluorescencia, un Western blot, una PCR, porque el paciente las justas recolectó dinero para poderse atender, ¿no? Y no va a tener eh, dinero para cubrir una prueba extra. Y estas pruebas, la mayoría de estas pruebas, no las realizan los laboratorios clínicos de los hospitales del Estado, ¿no? Tienen que acudir a un laboratorio particular, porque obviamente no la pagan, entonces no está en el portafolio, ¿sí? Entonces, tenemos primero que buscar el beneficio del paciente, ¿correcto? Si yo trabajo en una clínica y sé que mi paciente, bueno, tiene el recurso para poder gastar en una prueba más específica, con mucho gusto lo voy a hacer y le voy a decir, señor, ¿sabe qué? Hay este tipo de pruebas, pero estas de aquí son más específicas que me van a dar un diagnóstico más certero y lo van a ayudar a usted para poder diagnosticarlo. Entonces, se le recomienda esas otras pruebas. ¿Listo? Pero siempre indicar desde la prueba más sencilla hasta las más complejas. ¿Listo? Entonces tú ya sabes que el paciente probablemente acceda a tomarse una de estas pruebas y obviamente va a ser mucho mejor por el diagnóstico. ¿Listo? Esto les indico por qué. Porque, como ustedes saben, ¿no? Hoy en día la medicina se ha vuelto un negocio, ¿correcto? Y muchas personas lucran con la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Conozco a algunos médicos que les piden una batería de exámenes a los pacientes terribles, ¿no? Creo que son 3 hojas de exámenes, ¿correcto? Y de esas 3 hojas, por exagerar, el 60% no va a diagnosticar nada de lo que el paciente aqueja, ¿listo? ¿Y por qué lo hace?
¿Por qué? Porque el médico tiene convenio, pues obviamente, con el laboratorio clínico donde va a ir, porque es más, hasta le exige, ¿no? Señor, usted tiene que ir a este laboratorio, porque yo no creo en otros resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque al médico le cae el 20, el 30% de lo que receta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso debemos evitar, ¿sí? Eso debemos evitar, ¿correcto? El lucrar con la medicina, el lucrar con la salud del paciente. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos queda 10 minutos. En esos 10 minutos vamos a ver el video, ¿sí? De la prueba. ¿Sí? Es una prueba de... Doctor, Dígame. una consulta. La penúltima prueba, ¿qué dice? Poblaciones celulares. Ah, ya. Gracias, doctor. Positometría de flujo es. ¿Dónde está? Doctor, una pregunta. En el caso de la dilución seriada que nos explicó, ¿qué es lo que se echaba aparte de la muestra del paciente? Suero fisiológico. Suero fisiológico. Ah, ya, gracias. Listo. Ok, voy a enviar esto para que puedan ver. Bien, entonces chicos, el video, ¿sí? El video no lo pude hacer en la universidad porque cuando fui a la universidad el día lunes, cuando vi el kit para hacer factor reumatoideo, el control positivo se había agotado, ¿ya? Entonces tuve que llevarme parte del kit y conseguir un control positivo y ya no me dio tiempo para regresar a la universidad y lo he filmado aquí en mi casa, en un ambiente casi en el patio, ¿ya? Entonces eso es lo que van a ver en un momento, ¿correcto? Las siguientes pruebas las vamos a hacer en la universidad, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Ok, entonces esta prueba no requiere un ambiente totalmente aislado, totalmente estéril, o que me vaya yo a contaminar o yo contamine a las personas que viven conmigo, no, ¿listo? Así es que no había ningún problema de filmarlo, en este caso aquí en mi casa, por el problema que les expliqué, ¿listo? Bien, el kit consta de lo siguiente, aquí está el kit, ¿sí? ¿Correcto? Consta de este tubito con chupón, o este frasquito con chupón, como gotero, ¿sí? Que es el reactivo de látex, donde tenemos la inmunoglobulina G, ¿correcto? Tengo aquí con tapa roja el control negativo, ¿sí? Con tapa azul el control positivo, que es el que yo tuve que conseguir, ¿sí? Las muestras, ¿sí? 2 muestras que he conseguido también. La placa, miren la placa como es de fondo negro, como les mencioné. ¿Por qué es fondo negro? Porque obviamente el reactivo látex es de color blanco. Y para apreciar hay que hacer un contraste simplemente, ¿sí? Tips, micropipeta, ¿sí? Los dispensadores que están aquí, ¿correcto? Y obviamente para descartar los tips o puntas, ¿listo? Voy a apagar el audio porque yo voy a ir explicando paso a paso lo que hay en este video, ¿no? Entonces allí se está explicando los materiales, ¿sí? Allí están los dispensadores, que son de plástico, que nos sirve para mezclar las reacciones, ¿sí? El kit, ¿no? Que contiene lo que les he explicado, ¿sí? Allí está el látex, que es de color blanquecino, un aspecto lechoso, ¿sí? De allí tenemos los controles, ¿ya? Control negativo, control positivo, y 2 muestras que he conseguido para poder trabajar, y la plaquita de fondo oscuro. ¿Listo? Aquí se está explicando el tubo Vacutainer, tubo seco que no contiene ningún aditamento, que es donde yo debo de tomar la muestra y luego separar el suero,
del paquete globular que se ha formado o del coágulo y traspasarlo siempre a un tubito, ¿no? Es mejor traspasarlo a un tubo, ya que si no lo traspaso, probablemente haya competencia entre algunas proteínas del suero con proteínas que hay en el coágulo y se vayan perdiendo analitos que tengo que identificar. ¿Listo? Entonces, se pasa a uno de estos tubos para poder hacer los diferentes exámenes. ¿Listo? Bueno. Lo que estoy haciendo aquí es empezar a colocar el reactivo látex a cada pocito, ¿no? Recuerden que el reactivo látex que tiene IgGs debe de ser colocado en todos los pozos. ¿Listo? Vamos a tener 2 controles y 2 muestras. 20 microlitros o una gota es más que suficiente. ¿Sí? Yo he colocado un poquito más para que se evidencie mejor la reacción que se va a dar. ¿Listo? En los 2 primeros pozos, en el 1 y 2, voy a colocar los controles, 3, 4, las muestras. ¿Sí? El primer pozo, en el primer pozo va a ir el control negativo. ¿Listo? El control negativo va a ir 20 microlitros, ahí está. Correcto. Voy a parar aquí el video y voy a pasar al segundo video porque la otra parte no se grabó bien. Ok. Entonces, señores, ustedes están observando aquí en este video, ¿no? Que ya coloqué el control positivo. Hay unos dedos se fueron por allí. Es el control positivo, el control negativo, ¿no? Ya está cargado. Ahora lo que vamos a hacer es añadir las muestras, ¿no? Una muestra control. ¿Sí? Añadimos allí al pozo 3 y esta otra muestra la colocamos en el 4. Lo que hacemos ahora es mezclar, ¿sí? Voy a mezclar cada solución que hay en cada pocito, ¿no? Ahí va a interactuar el IgG con el IgM supuestamente, ¿no? Se van a unir. Recuerden, pozo 1, control negativo, pozo 2, control positivo, 3 y 4, muestras. ¿Listo? Y empiezo a mover como que formando un 8. ¿Listo? Lo que ustedes van a ver a continuación es lo siguiente. No sé si observen en el pozo 2 la formación de puntitos o gránulos o esa arenilla que les mencionaba, ¿no? Que no se forma ni en el 1, ni en el 3, ni en el 4. Esa es la llamada aglutinación, ¿no? Ahí está más claro, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la reacción que no ocurre en el control negativo ni en las muestras. Bien, listo. Esa es la reacción de inmunoaglutinación para factores reumatoideos. No sé si hay alguna pregunta, señores, señoritas. El trabajo para el siguiente miércoles, hasta las 12 del día, es el caso clínico que está debajo de su práctica número 5. ¿Listo? Dice caso clínico número 2, hay una descripción y solamente hay 2 preguntas.
las pueden hacer en forma grupal. ¿Listo? Y la entrega, obviamente, la hace cada uno, ya sabe. ¿Listo? Por favor. Está hablando el caso. No quiero encontrar informes, casos clínicos parecidos. Claro que voy a encontrar 4 o 5 casos clínicos idénticos porque son del grupo, pero si encuentro uno igual en 10 personas, pues las 10 personas no van a tener nota de ello. ¿Listo? Háganlo en forma grupal. Son solamente 2 preguntas, ¿ya? El diagnóstico y el diagnóstico diferencial. ¿Bien? ¿Alguna duda o pregunta? Ya son las 3. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, el día miércoles nos vemos para hacer inmunoprecipitación. ¿Listo? Gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.